Hola a todos, hoy continuando con la cinemática espacial del cuerpo rígido, vamos a ver, analizar y estudiar este sistema. Este sistema es un cono, el cono B, que es un cono fijo a un espacio inercial, un cono B, y dentro del cono B se encuentra un cono A, dentro del cono que rueda sin deslizar sobre o dentro del cono B. Entonces, rueda sin deslizar y el eje OC tiene una velocidad de 3,6 radianes sobre segundos. Esto se denomina el spin. El spin del cono A es 3,6 metros sobre segundos. Y cuando se dice spin se refiere a la velocidad angular de rotación propia del eje del cono. Ahora, llevando a cabo esta rotación propia, tenemos que el eje OC está precesionando respecto al eje inercial Z. Se conoce la geometría de los conos. La abertura del cono móvil es de 30 grados y la semiabertura del cono fijo es de 45 grados. El sistema en verde, X mayúscula, Y mayúscula, Z mayúscula, es un sistema inercial. Se quiere calcular la velocidad angular y la aceleración angular del cono A. La velocidad angular que conocemos, porque es dada de 3,6, es la velocidad de spin y es una de las dos componentes que tiene la velocidad angular total del cono respecto al sistema inercial. La otra componente de velocidad, cuando el cono, girando en este sentido, va rodando sin deslizar sobre la superficie interior del cono fijo, el eje OC va desarrollando una precesión respecto al eje Z. La suma vectorial de esta velocidad de rotación propia o spin más la velocidad angular de precesión es la velocidad angular del cono. Para poder analizarlo más en detalle, tenemos en este dibujo, en el plano del pizarrón, el plano IZ y un plano diametral del cono A pasando por la generatriz OQ que se encuentra en este instante contenida en el plano del pizarrón. Tenemos las geometrías. Se conoce la altura del cono, se conoce por lo tanto la altura del cono, se conoce el radio de la base del cono, se conoce y se conoce la generatriz OQ. El valor de la distancia entre OQ, lo que mide esta generatriz, es P. Entonces, tenemos esta rotación propia. Si aplicamos la regla del tirabuzón, acá vemos el pulgar, está diciendo que está en este sentido y la vamos a poner ahí. Esa es la phi punto, que es el spin, que es la velocidad angular de rotación propia del cono A respecto a su eje propio, que es el eje OC. Ahora, la precesión, el cono si está girando así, el spin, bueno, está viniendo para acá, está precesionando en este sentido. Entonces, en este sentido, la precesión, la regla del tirabuzón, está precesionando respecto de Z, es hacia abajo. Entonces, la precesión, la vamos a llamar psi punto, se encuentra en la vertical, digamos, pero negativa. La suma de estas dos velocidades angulares es la velocidad angular del cono.
Ahora, conocemos el spin, pero no conocemos la precesión. Como dependen una de otra, conocido el spin y conocida la geometría, se puede calcular la precesión. O también se puede pensar distinto. Si conociéramos la precesión, conocida la geometría, se puede calcular el spin, dado que una es función de la otra. Para ello, vamos a formular aquí la velocidad del punto Q. La velocidad del punto Q es la velocidad de este punto como perteneciente al cono A. Como perteneciente al cono A. Y vamos a referenciarla al punto O. Entonces, la velocidad del cuerpo rígido, cono A. Perdón, la velocidad del punto Q del cono móvil, que es el cono A, es igual a la velocidad de O más la velocidad angular omega por R de Q respecto de O, aplicando la fórmula fundamental de la cinemática. Para lo cual se ha colocado un sistema de referencia auxiliar móvil solidario al cono con origen en O. Ahora, está claro que O es un punto inercial, es un punto fijo, un espacio inercial. Por lo tanto, la velocidad de O es 0. Y la velocidad angular omega es la velocidad angular, la suma vectorial de estas dos. Entonces vamos a expresarlas en las direcciones del inercial. Entonces esta tiene esta componente y esta componente. Phi punto, donde este ángulo es este que está aquí, 30. Entonces esta es phi punto, coseno de 30. Y esta componente es phi punto seno de 30. Entonces ahí tengo componentes en I y en Z, y esta está íntegra en Z con signo negativo. Entonces, este producto vectorial lo expandimos como el producto simbólico, o perdón, el determinante simbólico, donde acaba I, acá va J y acá K, primer fila. En la segunda fila van las componentes del primero de los factores, que es omega. Omega tiene. Fíjense que I versor está saliendo del plano pizarrón. Si miramos acá, al llevar este plano, el plano IZ, al plano pizarrón, el X queda saliendo del plano pizarrón. Y en X no tiene componente omega, 0. En J, que está acá, tengo phi punto seno de 30, phi punto seno de 30, y en K versor, que es la vertical, tengo phi punto coseno de 30 menos psi punto. Phi punto coseno de 30 menos psi punto. Y en la tercera fila van las componentes de la posición de Q respecto de O. La posición de Q respecto de O es un vector, que es este. R de Q respecto de O, es este vector. Cuya intensidad es D y sus componentes son una componente en la horizontal y una componente en la vertical. Y si este es 45, este es 45. Así que tengo 0 en X. En J versor tengo D coseno de 45, o si queremos utilizar este de aquí, es el seno de 45. ¿Sí? Sabemos que el seno de 45 y el coseno de 45 son iguales. Así que es D seno de 45, D seno de 45, más esta, que es D coseno de 45. Bueno, este determinante tiene únicamente componente distinta de 0 en I versor, que es este por este menos este por este. Al tener esta columna 0, las otras dos componentes
componentes sabemos que son nubes. Bien, esta es la velocidad de Q. Detengámonos un instante y observemos lo siguiente. Q, el punto Q como perteneciente al cono A, es un punto de la generatriz en contacto entre el cono móvil y el cono fijo. Por lo tanto, la velocidad angular de todos los puntos de la generatriz en contacto entre el cono móvil y el cono fijo tiene velocidad nula, incluyendo Q. Por lo tanto, esto es 0. Entonces, en inversor tengo este por este, seguimos acá, phi punto seno de 30 por E coseno de 45 de coseno de 45 menos este por este de seno de 45 menos este por este por phi punto coseno de 30 menos psi punto. Todo esto en inversor y es igual a 0. Para que este vector sea 0 basta que su intensidad sea 0. Por lo tanto, igualamos a 0 el corchete. Igualando a 0 el corchete podemos cancelar esto y esto, porque son iguales y el seno de 45 al ser igual al coseno de 45 también se cancela. Entonces me queda phi punto seno de 30 menos phi punto coseno de 30 menos por menos más psi punto igual 0. Y de acá despejo psi punto, que es la velocidad angular de precesión, como phi punto coseno de 30 menos phi punto seno de 30. Y ahí tengo la velocidad angular de precesión. Conocida esta y conocida phi punto, que es el spin, tengo todo para escribir la velocidad angular del cono A. Y la velocidad angular del cono A ya la tengo escrita acá en componentes. Entonces, la velocidad angular omega es phi punto seno de 30, phi punto seno de 30 en J más phi punto coseno de 30 menos psi punto en K. Sustituimos psi punto acá por el valor recién hallado y me queda phi punto seno de 30 en J más phi punto coseno de 30 menos phi punto coseno de 30 menos por menos más phi punto seno de 30. Y esto en K versor. Acá observamos que este con este se cancela, pero finalmente queda que la velocidad angular omega es phi punto seno de 30 en J más phi punto seno de 30 en K. Phi punto seno de 30, factor común, phi punto seno de 30, factor común de J más K. Acá tenemos entonces la velocidad angular. Si buscamos en el gráfico de la velocidad angular, vamos a encontrar, este va a ser un poco más chico. Si sumo vectorialmente esta y esta,
puse axi punto. Entonces la velocidad angular es esta que está en negro, que es omega. Velocidad angular está con un ángulo de 45, porque J más K, que me dice que esta intensidad está en J y esta misma intensidad está en K. Es decir, el vector está a 45 grados en el sistema IZ. Y así debe ser, porque la velocidad angular se encuentra en los puntos del eje instantáneo de rotación. O Q es el eje instantáneo de rotación, es la generatriz en contacto, la generatriz del cono móvil A en contacto instantáneo con el cono fijo. Por lo tanto, todos esos puntos tienen velocidad nula y están representando el eje de rotación pura del cono móvil. Y en el eje de rotación tiene que estar la velocidad angular. Entonces ahí se encuentra en la generatriz de contacto entre los conos la velocidad angular. Y vale phi punto seno de 30, donde acá está, phi punto es 3,6, el seno de 30 es 0,5, así que esto es 1,8, la velocidad angular es 1,8 en J más 1,8 en K, y estos son radianes sobre segundos. Ahí tengo la velocidad angular numérica del cono móvil A. Ahora me pide la aceleración angular del cono A. Entonces, vamos a hacer espacio aquí. Lo primero que debemos observar es que si bien esta velocidad angular de spin es constante, y venimos acá, la relación entre velocidades angulares de spin y de precesión están vinculadas a través de un factor constante, porque el coseno de 30, el seno de 30 es una constante. Entonces, pero esta relación involucra solamente las intensidades. Es decir, que la relación entre intensidades podemos poner psi punto dividido phi punto pasando al otro miembro. Esto es coseno de 30 menos seno de 30. ¿Sí? Lo podemos escribir así. Pero esta relación de intensidades, lo primero que nos dice es que ambas intensidades son constantes, distintos valores, pero son constantes. Pero lo que no es constante es la dirección y el sentido de una de las componentes de la velocidad angular. Nosotros tenemos que en el desarrollo, en el movimiento, mientras este está rodando, sintetizar, rotando con un spin y una velocidad angular de precesión, la velocidad angular de precesión es totalmente constante. Pero la velocidad angular de spin, que acá está en esta configuración, en este instante, en el plano del pizarrón, está moviéndose. O sea, este vector phi punto, el spin, está precisionando. El spin está precisionando. Por lo tanto, hay una componente de la velocidad angular, que es el spin que está cambiando en dirección. El sentido es siempre el mismo, en dirección. Es decir, que de las dos componentes que están en naranja de la velocidad angular, una es totalmente constante y la otra
cambia en dirección. Ese cambio de dirección es el que es evaluado por la aceleración angular. Entonces, claro, hay aceleración angular porque hay una variación en al menos uno de los parámetros de la velocidad angular. Entonces, vamos a calcular la aceleración angular. Vamos a escribir acá la velocidad angular. La velocidad angular es phi punto seno de 30 en J más K. Vamos a hacer espacio aquí. Se define la aceleración angular como la derivada temporal de la velocidad angular, derivada evaluada en el marco inercial. Y aplicando el operador derivada, esto es la derivada temporal de la velocidad angular en un sistema x', y', z' auxiliar, más omega, la velocidad angular del sistema auxiliar, por el vector que estoy derivando. En este operador, este primer término evalúa las variaciones en intensidades de las componentes del vector omega, y este término evalúa las variaciones en su dirección y sentido. Vamos a elegir un sistema de referencia auxiliar solidario para evaluar la aceleración. Solidario al cono A y que comparta únicamente la precesión, es decir, que el sistema solidario, lo vamos a dibujar en violeta, va a ser un sistema, vamos a hacerlo acá, va a ser un sistema de referencia y prima, z', bueno, el X está saliendo, que es solidario al eje OC del disco. Y está girando con la precesión, pero no comparte la rotación. Entonces, si no comparte la rotación, este término es nulo, y la velocidad angular del sistema de referencia auxiliar, si dijimos que tiene la precesión, es menos psi punto en K por omega, y omega vimos que es phi punto seno de 30 en en J en J más K, phi punto hacemos distributivo de 30 en K. Bueno, K por J es menos I, y K por K es 0, este es menos I. K por J menos I. Entonces, menos más, alfa es igual a psi punto, phi punto, seno de 30. Acá tengo. Y el valor numérico para alfa, haciendo las cuentas, este lo teníamos calculado
calculado, este es 3,6, phi punto es 3,6, psi punto, no sé si lo calculamos, pero ahora ya sí tengo las cuentas hechas. Sí, 1,8. Bueno, la cuenta de este por el seno de 30 da 2,37. Y esto es en radianes sobre segundos al cuadrado. Con esto entonces completamos el cálculo de la velocidad angular y la aceleración angular del cono movilar cuando rueda sin deslizar dentro de un cono fijo B de geometría conocida. Existen algunos movimientos característicos en ciertos cuerpos rígidos, por ejemplo, las naves marítimas, los barcos, los buques, lanchas, tienen ciertos movimientos característicos que nos conviene estudiar por separado. Las aeronaves, aviones, cohetes, misiles también tienen ciertos movimientos característicos que nos conviene estudiarlos por separado. También hemos visto que estos movimientos en alguna medida también son compartidos por los engranajes cónicos. Vamos entonces a estudiar con un poco más de profundidad la rotación pura en torno a un punto fijo y vamos a comenzar a ver ángulos de Euler. Ángulos de Euler. Los ángulos de Euler y el tratamiento que viene con el estudio de los ángulos de Euler es para caracterizar una rotación pura en torno a un punto fijo, pensándola no como una rotación finita, sino como una sucesión de tres giros planos. Una sucesión de tres giros planos. Vamos a considerar un sistema de referencia inercial X mayúscula, Y mayúscula, Z mayúscula, con origen en O, que es el punto fijo respecto del cual un cuerpo estará en rotación pura. Vamos a generar tres transformaciones sucesivas planas. Tres transformaciones planas. Entonces, la primera va a ser girar respecto al eje Z, es decir, yo voy a tener una transformación en el plano XY. Entonces, el eje X, en una transformación plana en el eje XY, vendrá al eje que llamaremos X minúscula 1 y el eje Y irá al Y minúscula 1. Y el eje Z, como es el eje de rotación, está coincidiendo con el Z1. Este ángulo lo vamos a llamar psi, que también lo tengo ahí, psi. Entonces, el sistema de referencia X y Z es inercial. Al sistema ahora X1 y 1, Z1, que simplemente se genera a través de una rotación plana en el plano XY, lo vamos a llamar sistema nodal. Ahora, vamos a tener una segunda rotación plana y vamos a rotar respecto al eje X1. Entonces, vamos a rotar dentro del plano Y1, Z1. Entonces, cuando genere una rotación respecto a X1, el eje Y vendrá a lo que llamaremos Y, sin minúscula, pero sin ningún subíndice, y el Z1 vendrá aquí al Z, minúscula, sin ningún subíndice.
y el x1 coincidirá con el eje x, donde el eje x minúscula y minúscula, z minúscula, lo llamaremos sistema auxiliar. Este es el sistema auxiliar. Y el ángulo de transformación es θ. El ángulo de transformación es θ. Y por último, vamos a hacer una rotación en torno al eje z. Una rotación en torno al eje z sin su índice, que bueno, si lo hago acá es como una perspectiva, pero bueno, el eje x vendrá acá al eje x2, el y irá al y2 y el z coincide con el z2. Y el ángulo generado es el ángulo φ. El ángulo generado es el ángulo φ. Bueno, acá tenemos el problema de la apreciación. Esta es como una perspectiva que estamos dibujando en el plano del pizarrón y se entiende poco. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a llevar al plano del pizarrón cada una de las tres rotaciones. Cada una de las tres rotaciones es en un dado plano. Entonces voy a llevar esos planos al plano del pizarrón. La primera rotación, vamos a llevar el plano x inercial al plano del pizarrón. En la primera rotación tenemos el x inercial, el y inercial y el z inercial saliendo. Y así nace, en una rotación plana, el x1 minúscula y 1 minúscula. Y este es el punto O. Y acá tengo en magnitud, verdadera magnitud, el ángulo psi. O en realidad, más que en verdadera magnitud, podemos decir en el plano del pizarrón apreciamos el ángulo psi. Luego hicimos una rotación en torno a x1. Entonces, vamos a dibujar el plano, como se rotó en torno a x1, vamos a ver, el plano en el que se desarrolla la rotación es el y1, z1. Entonces, vamos a dibujar en el plano del pizarrón, este es el z que coincide con el z1 y este es el y1. Entonces, acá se rotó y este es el eje y sin su índice y minúscula sin su índice. Z coincidiendo con Z1 y acá este es el Z minúscula sin su índice. Y acá tengo en verdadera magnitud el ángulo θ. Y este siempre es O. Y por último, hicimos una rotación en torno al eje Z minúscula, es decir, se rotó el sistema de los ejes X e Y que fueron al X2 y 2. Entonces, vamos a graficar acá. Este es el X minúscula, este es el Y minúscula y el Z minúscula está saliendo. Entonces la rotación fue en este plano donde este es X2 y este es Y2. Y Z coincide con Z2, porque aquí está saliendo el plano del pizarrón y bueno, están coincidiendo y están saliendo el plano del pizarrón. Y acá vemos en verdadera magnitud el ángulo φ. Y este es O. Entonces, el sistema X mayúscula, Y mayúscula, Z mayúscula es el inercial.
El X1 y 1Z1 se denomina sistema nodal. Haciendo otro giro plano, surge el X y Z en minúsculas, en subíndices, que es el sistema auxiliar. Y haciendo una rotación en torno al eje Z, surge el sistema X2 y 2Z2, que lo vamos a llamar solidario. Y este será solidario ¿a quién? Al cuerpo rígido. Ahora, cada uno de estos tres ángulos, el ángulo psi, que fue el primero, el ángulo tita, que fue el segundo, y el ángulo phi, que es el tercero. Bueno, primero vamos a darle nombre. El ángulo psi, el ángulo tita y el ángulo phi son los ángulos de Euler. Los ángulos de Euler, entonces, son psi, tita y phi. Ahora, estas son las transformaciones planas. Estas transformaciones o estos sistemas de referencia devenidos de un sistema anterior, es decir, el sistema nodal deviene del sistema inercial, el auxiliar deviene del nodal y el solidario deviene del auxiliar. Pueden ir variando, es decir, pueden moverse, de hecho se van a mover, es decir, que los ángulos psi, tita y phi van a ser variables. Los ejes los sistemas de referencia, cada uno se va a ir moviendo en forma relativa entre ellos mismos, y esas velocidades angulares las vamos a ver. Si nosotros evaluamos la variación temporal de psi, venimos acá, ¿sí? Como este es una transformación plana, el eje de rotación es perpendicular y la velocidad angular psi punto, como es un movimiento plano, se encuentra en la perpendicular, es decir, saliendo del plano del pizarrón. Y saliendo del plano del pizarrón, ¿qué tengo? Si este es psi inercial, este es x inercial, y este es psi inercial, saliendo del plano del pizarrón tengo el z inercial. Entonces, la velocidad angular psi punto está, en este gráfico está saliendo. Y saliendo, como no la voy a dibujar porque es plano, pero sí la puedo dibujar acá. Está ahí. Ese es psi punto. Fíjense que también la puedo ver acá. Porque este es z inercial. La velocidad angular psi punto se denomina velocidad angular de precesión. Esta es la velocidad angular de precesión. Luego hubo una transformación plana en tita, en el plano del pizarrón, por lo tanto, cuando este sistema se mueva, cuando le demos libertad a tita para moverse, la velocidad angular tita punto va a estar saliendo, nuevamente relatividad bosón, saliendo del plano del pizarrón. Y acá, saliendo del plano del pizarrón, fíjense que el sistema es el nodal y 1Z1, por lo tanto, saliendo del plano del pizarrón tengo al X1. Al X1. Entonces, tita punto en violeta está en el eje I1 nodal. Y esta se la llama velocidad angular de nutación. Velocidad angular de nutación. Y si la buscamos acá, esta X1 se la tenemos acá. Tita punto. Y el tercer giro fue en el plano X minúscula y minúscula, generándose el sistema X2 y 2, donde coincide el Z sin subíndice con el Z2. Que eso, ahí está,
el Z coincide con el Z2. Entonces, nuevamente la regla del tirabuzón, saliendo de la perpendicular de este plano, tengo el phi punto. Y saliendo, fíjense que es XY, es el auxiliar, XY, la perpendicular es Z. Entonces, vamos a buscar otro color, azul. Acá tengo phi punto, que es vamos a llamarla spin. O también la podemos llamar rotación propia, pero como es bastante largo, rotación propia, la podemos llamar spin. Y el spin acá lo tenemos acá en Z. Entonces, tenemos la precesión en el Z inercial, tenemos la nutación en la línea de nodos, esto se denomina línea de nodos, y tengo la rotación propia o spin en el eje Z que coincide con el Z2 del solidario, que acá está en la perpendicular. Entonces, esto que tenemos acá, podemos decir que, empecemos aquí. Fíjense que el sistema solidario, que es el X2 y 2Z2, difiere del auxiliar en phi punto, porque phi punto está evaluada respecto del auxiliar. Es decir, que la velocidad del solidario respecto del auxiliar es phi punto. Si venimos acá tengo la velocidad de X y Z auxiliar respecto del nodal, y es θ punto. Entonces, en azul, θ punto en violeta, este es θ punto. Es decir, que la velocidad angular del auxiliar respecto al nodal es θ punto. Y si venimos acá tengo la velocidad del nodal, o sea, psi punto es la velocidad del nodal respecto al inercial. Está en naranja. Entonces, este es psi punto. Es decir, que la velocidad del solidario, la velocidad angular del solidario respecto al auxiliar es phi punto. La velocidad angular del auxiliar respecto del nodal es θ punto. La velocidad angular del nodal respecto al inercial es psi punto. Es decir que, si yo quiero la velocidad del auxiliar respecto del inercial, es la suma de estas dos, suma vectorial de la nutación más la precesión. Y si yo quiero la velocidad del solidario respecto al inercial, que esa es una de las que más me interesa, ¿por qué? Porque el solidario es solidario del cuerpo rígido. Entonces, la velocidad angular del sistema solidario respecto al inercial no es más que la velocidad angular del cuerpo rígido en el espacio. Y es la suma vectorial de las tres. La suma vectorial de la precesión, la nutación y el spin. Entonces, vamos a escribir omega, vamos a escribir a la velocidad angular del cuerpo rígido, es decir, la velocidad angular del sistema solidario del cuerpo rígido respecto del inercial, que es la suma vectorial de estas tres. Y lo vamos a hacer en direcciones del auxiliar. Lo vamos a hacer en direcciones del auxiliar. Entonces, observen acá que X1 coincide con X, el eje X1 coincide con X. Fíjense que θ punto está en el eje X auxiliar. Minúscula sin subíndice
minúscula sin subíndice es el auxiliar. Entonces θ punto está θ punto en inversor. Está claro que en el día de hoy no dibujé los versores, ¿no es cierto? No dibujé los versores, pero ya sabemos que el versor que acompaña a la dirección de x está ahí. Bueno, la notación está íntegramente en la dirección de x, es decir, el inversor. Y acá tenemos que la precesión, si punto, tiene componentes, la precesión tiene componentes, esta y esta, tiene componentes en z y tiene componentes en y, porque el auxiliar es el x y z, minúscula sin subíndice. Entonces, si punto, seno de θ es esta componente. Está en J. El J que me interesa está acá. Entonces esto es más psi punto seno de θ en J. Y en cada versor, que es K, tengo el spin más psi punto coseno de θ, que es el violeta que está aquí mirando hacia arriba. Entonces tengo más phi punto más psi punto coseno de θ en cada versor. Esa es entonces la velocidad angular del cuerpo rígido respecto del sistema inercial. Y ahora vamos a calcular y vamos a llamar omega mayúscula, la velocidad angular. Esta vamos a escribir, esta es la velocidad angular del cuerpo. Esta es la velocidad angular del cuerpo rígido. Y vamos a buscar la velocidad angular del sistema, ya que hemos escrito todo en direcciones. Hemos escrito este vector en direcciones del auxiliar. Vamos a buscar la velocidad angular del sistema auxiliar. Y si venimos acá, observamos que la velocidad angular del sistema auxiliar, velocidad angular absoluta, es la suma vectorial de la notación más la precesión. Deja fuera al pi. Entonces, si deja fuera el pi, esto es θ punto en i más psi punto seno de θ en j, deja fuera el pi más psi punto coseno de θ en k. Esta es entonces la suma vectorial de la nutación y la precesión. Y es la velocidad angular del sistema auxiliar. Ahora vamos a calcular a partir de la velocidad angular del cuerpo rígido, vamos a calcular la aceleración angular del cuerpo rígido. La aceleración angular del cuerpo rígido es igual a la derivada temporal de la velocidad angular derivada evaluada en el sistema inercial. Entonces, vamos a evaluarla utilizando este sistema de referencia auxiliar. Entonces, esto es, acá podemos ir derivando. Vamos derivando. Observando que esto es un producto, porque inversor es variable. Inversor es variable. Θ punto es variable. Entonces, la derivada del primero, θ 2 puntos por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. De dt
de inversor en el inercial, más. Sigo acá. La derivada del primero, este es un triple producto. Este varía con el tiempo, esto varía con el tiempo, y el J versor varía con el tiempo. Observemos, ¿sí?, que J versor está acá, ¿sí?, y J versor varía con la notación y con la precesión. Así que no hay duda que es variable. Entonces hay un triple producto. Aplico la derivada de un producto, es la derivada del primero, por los otros dos sin derivar. Si los puntos, seno de tita es J, más si punto, seno de tita es coseno de tita, por la derivada de tita en el tiempo, tita punto, es J, más, derivo la J, este sin derivar, seno de tita sin derivar, por la derivada temporal de J, derivada en el sistema inercial, más. Y acá, bueno, tengo que derivar esto. Sigo acá. Fi los puntos en K más, a ver, hago la distributiva, ¿sí? Fi punto en K más todo esto en K. Entonces, fi los puntos en K más este sin derivar por la derivada temporal del versor K en X y Z, más. Ahora derivo aquí el triple producto. Derivada del primero, si los puntos, coseno de tita en K. Ahora tengo que derivar el coseno. Coseno es menos seno, así que va negativo. Si punto, coseno de tita es menos el seno de tita por la derivada de tita en el tiempo, que es tita punto, y K sin derivar. Y ahora sí derivo K. Esto queda sin derivar. Si punto, coseno de tita por la derivada temporal de K derivada en el X y Z. Sabemos que esta derivada vale la velocidad angular de J por J versor. Y este omega, que es la velocidad angular del sistema auxiliar, es la que está aquí. Esta que está aquí. Bueno, esto será omega por K. Acá falta un maestro. Bueno, lo pongo luego. Este es omega por K, y me faltó este. Que este es omega mayúscula por inversor. Entonces, cada una de estas derivadas de versores, ¿sí?, las tengo ahí en naranja, donde omega está dado en direcciones también del auxiliar, es decir, sustituyendo este omega mayúscula acá y acá, y luego de acomodar un poco de álgebra, acomodar las ecuaciones, los términos de la ecuación que me da alfa, encontramos alfa. Y aquí tengo la velocidad angular. Vamos a caracterizar con más precisión cada una de las rotaciones planas, donde aquí he vuelto a dibujar en el plano del pizarrón los dibujos que tenemos acá, que son llevar al plano del pizarrón cada una de las rotaciones planas. Entonces, vamos a pensar lo siguiente. En X tengo el inversor y en Y tengo
el J versor. Y en verde voy a dibujar los versores móviles, o sea, los versores que una vez que el ángulo psi varíe serán móviles, que están en el sistema nodal. Entonces, este será I y este será J. Entonces, le vamos a poner el tilde a el sistema, a la base, donde la base son los versores que definen un determinado sistema de referencia. A la base nodal le vamos a poner una prima o un tilde para diferenciar los textos. Por más que el color, acá lo diferencio con el color, pero cuando entremos con ecuaciones lo voy a diferenciar de alguna manera que no va a ser el color sino con el tilde o con la prima. Entonces, vamos a escribir a I', vamos a hacer en negro, vamos a escribir a I', vamos a escribir en componentes del sistema inercial. Entonces, I', sabemos que es un versor, es decir, es un vector unitario, vale 1, y tiene componentes, una componente y otra componente con el ángulo psi. Entonces, tiene esta componente proyectando el versor verde en X mayúscula, tiene una componente que vale coseno de psi. Es coseno de psi, ¿dónde? En I versor. En psi, la prima. Y después tiene esta componente aquí, el J versor, más seno de psi, el J versor. Es decir, estas son las dos componentes de este en las direcciones inerciales XY. Claro que podemos sumarle más 0 en K y nada cambiado. Ahora vamos a escribir o descomponer J'. J' tiene una componente en la dirección de I y una hacia arriba, que es negativa, en I versor. En I versor inercial. Es decir, que es menos seno de psi, que es esta componente que mira para arriba, en I, más la componente horizontal que está en J y que vale coseno de psi en J. Tiene únicamente componentes en estas dos direcciones, pero nada cambia si yo le sumo 0 en K. 0 por K, 0, así que esto es 0. Y como agregué artificiosamente K, vamos a agregar también K'. K' está aquí. Bueno, es unitario, está aquí. Pero K' y K coinciden. Porque el eje Z con el Z', perdón, el eje Z inercial con el Z1, que proviene del primer giro, están coincidiendo. Es decir, que los versores K', K y K' coinciden. Es decir, no tiene componente ni en I ni en J. Entonces tengo 0 en I, más 0 en J, más 1 en K. O sea, K' es igual a K. Y esto yo lo puedo escribir matricialmente. Escribo esto matricialmente en la siguiente forma: I', J', K'. Esta matriz es igual a la matriz que tengo aquí, que es coseno de psi, seno de psi 0 menos seno de psi, coseno de psi 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, por IJK, IJK. Es decir,
que estas tres ecuaciones se escriben matricialmente. Este es igual a este por este, más este por este, más este por este. Y tengo esa ecuación. Este es este por este, más este por este, más este por este. Fila por columna. Y la tercera ecuación es esto igual, este por este, 0, más este por este, 0, más este por este, que tomamos la tercera ecuación. Así, de esta forma, a esta matriz es la matriz de transformación que se obtuvo a través de un giro en Z, así que la vamos a llamar Z mayúscula. Esta es la matriz de transformación para la primera de las transformaciones, para el giro respecto al eje Z inercial. Bueno, ahora vamos a repetir lo mismo. En forma análoga tenemos, fíjense que en el sistema nodal, que es el minúscula con el subíndice 1, tengo el I' y el J'. Entonces, ahora los dejo como base acá, como base en el sentido del color, los dejo como el sistema de arranque. Entonces, acá tengo K', y acá tengo J'. Y ahora en verde, los versores que surgen a partir de este giro, que son los del auxiliar. Entonces lo vamos a llamar J segunda, K segunda. Son los versores, los que tienen el doble primo, la doble prima, son los versores del auxiliar. Entonces, vamos a escribir hacerlo acá, como esto va a venir por acá, hacerlo en otro color. Vamos a ver. Bueno, fíjense que el inversor, estamos acá, coinciden los ejes en la línea de nodos, el eje X1 nodal con el X que es el auxiliar, coinciden, están saliendo. Es decir que, vamos a poner el I segunda, tiene componentes, coinciden, 1 en I', más 0 en J', más 0 en K'. Entonces los 0 coinciden los versores acá en la normal salida. J segunda tiene una componente horizontal con el coseno de θ y una componente hacia arriba con el seno de θ. Entonces, pero están en J y en K, es decir, que aquí tengo 0 en I, más, ahora sí, la componente horizontal hacia la derecha es con el ángulo θ, coseno de θ en J, y vertical y hacia arriba, esto porque son unitarios, entonces la intensidad es 1, es 1 por el coseno de θ, más 1 por, en K, por el seno de θ, en K'. Y ahora, K segunda, que está acá, K segunda tiene 0 componente en I y tiene componente, fíjense, una hacia arriba en K y una hacia la izquierda en, así que menos seno de θ es hacia la izquierda, es J, que ahora es J segunda, más, coseno de θ, más coseno de θ en K'. Esto es prima.
Matricialmente, esto lo escribo como I segunda, J segunda, K segunda, matriz columna. La matriz de transformación es 1, 0, 0, 0, coseno 0, 0, menos seno coseno. Primera fila es 1, 0, 0. 1, 0, 0. Segunda fila, 0, coseno, seno. Coseno de tita, seno de tita. Tercera fila, 0 menos seno de tita, coseno de tita. Por IJK prima. IJK prima. Bueno, es fácil ver que este es igual a este por este, más este por este, más este por este, que en realidad está representando esto. Este es este por este, más este por este, más este por este, y bueno, y así. Y acá se realizó un giro respecto a la línea de nodos, que es X1 coincidiendo con X, así que a esta matriz de transformación de 3 por 3 la vamos a llamar X minúscula 1. X minúscula 1 no se refiere a un sistema de referencia, sino que es esta matriz que transforma esta base en esta base. Y para la tercera transformación plana tenemos que el sistema auxiliar tiene el versor y segunda, J segunda, y a partir de él se obtienen los versores del sistema del solidario, que lo hacemos en verde. Entonces esto es I tercera, J tercera. Y ahora los escribimos nuevamente. El I tercera tiene una componente positiva en I segunda, que con el coseno de phi. Tiene una componente hacia allá, que es esta, en J segunda, que es seno de phi. Y nada en K, pero lo puedo escribir como 0 más 0. El J tercera tiene una componente en J segunda positiva con el coseno y una negativa con el seno. Menos seno de phi en I segunda más coseno de phi en J segunda. Y nada en K, así que lo escribo como más 0 en K. Y K tercera coincide con K, este es segunda. Y K tercera coincide con K segunda, es decir, no tiene componente en I segunda, no tiene componente en J segunda y tiene componente en K segunda. Y bueno, ¿ecuación cuál es? Si escribo estas tres ecuaciones de transformación en forma matricial, tenemos I tercera, J tercera, K tercera igual coseno seno 0, coseno de phi, seno de phi 0, vamos a hacerlo más abajo, menos seno de phi, coseno de phi 0, y este es 0, 0, 1.
por IJK segunda. IJK segunda. Y aquí rotamos respecto al eje Z2, así que esta matriz la vamos a llamar matriz de transformación Z2. Y nuevamente, este producto matricial está representando estas tres ecuaciones de transformación. Si yo quiero la transformación tridimensional, es la suma de las tres transformaciones planas, pero es una suma, es una forma de decir la suma. En realidad es un producto de transformaciones planas, es un producto de matrices. ¿Esto qué significa? Significa que vamos a escribir acá. Que I tercera, J tercera, K tercera, lo obtengo como el producto de vamos a hacer más chico esto. Z2 se premultiplican por X1 por Z mayúscula y JK y JK. Y este es el producto de las tres matrices de transformación. Con esto obtengo la transformación que me lleva el sistema solidario respecto de un sistema inercial.